La saga Resident Evil posee un número muy amplio de juegos, y muchos de los mismos se conectan entre ellos de cierta forma, lo cual hace que siempre llegue a ser un deleite el jugarlos en orden cronológico, ya que así puedes disfrutar de mejor forma de toda su historia en general, y más de alguno se los habrán jugado todos en orden cronológico, para, como dije antes, así disfrutar de mejor forma de su historia completa en orden. Si bien es chido hacer eso, también resulta que Capcom ha sacado una alternativa para ello, para los jugadores de Wii y PlayStation 3. Resident Evil The Umbrella Chronicles, título que tiene como objetivo el contarnos nuevamente las historias ya conocidas de varios títulos de la saga en orden cronológico y en forma de shooter sobre rieles. Hoy os he traído un análisis de este juego, y como es costumbre el decir, el mismo vendrá cargadito de spoilers. Sin más, comenzamos. Resident Evil The Umbrella Chronicles es un shooter sobre rieles, conformado por una serie de eventos o capítulos controlando a diferentes protagonistas, recreando sus diferentes aventuras y creando nuevos hechos canónicos que no vimos en la saga original. Aquí veremos tanto a los enemigos, personajes y escenarios que ya conocíamos en dichas entregas, así como también veremos a unos nuevos que nunca antes habíamos visto, así como la caída de la empresa antagonista Umbrella, resurgiendo así otra más terrible y oscura. Para el que no sepa qué es un shooter sobre rieles, es un videojuego en primera persona que se mueve por sí solo por los escenarios, y tú, lo único que tienes que hacer es apuntar y disparar a todo lo que se te cruce por el camino. Sí, es como un videojuego tipo arcade, o maquinitas como les decimos acá en México. Sobra decir que este juego es de acción, si agarras a balazos todo lo que se te cruza por delante, ¿qué otra cosa va a ser? El mismo, como dije, nos llevará por diversos escenarios de juegos pasados, ya que por si no lo viste en el título, la palabra Chronicles significa que nos están contando hechos que ya ocurrieron, y el que nos narra todo no es otro que el mismísimo Albert Wesker, el antagonista favorito de muchos fanáticos de la franquicia. En el mismo podremos volver a revivir las historias vividas en Resident Evil 0, el remake del 1, y Resident Evil 3 Nemesis, así como también tendremos algunos capítulos nuevos que llenan varios cabos sueltos en la trama, que de eso vamos a hablar después. El juego, como dije, salió para Wii, pero también tiene un port para jugarlo en PlayStation 3, con una moveset, o como se le diga a este aparato, que les dejaré una imagen en la pantalla. Aunque también lo podías jugar con el mando tradicional de la Play 3, aunque yo lo he probado así, y ya les digo que es un coñazo jugarlo con ese control. Aunque si no tienes ni la Wii ni la PlayStation 3, siempre puedes recurrir a la emulación, que de hecho, ya lo he probado en el PC, y ciertamente se hace muy cómodo el jugarlo con mouse, por lo menos mucho más cómodo que jugarlo con el joystick de Play 3. Como dije, Wesker es el que nos narra toda la historia, y como en muchos de los eventos que se muestran en los tres juegos antes mencionados, Wesker no estuvo presente, las historias no serán contadas tal como pasaron, porque él no estuvo allí. O sea, sí se enteró de todo lo que pasa, pero no vio los acontecimientos a detalle, por lo que las historias que nos cuentan de estos tres juegos no van a ser tan fieles a los juegos originales. Hay muchos acontecimientos cambiados, enemigos eliminados, etc. Básicamente la base de la historia es la misma, pero hay muchos detalles que no son tal cual como pasaron en sus historias originales. Y esto ha generado que muchos se quejen de esto, tachando a Umbrella Chronicles de ser algo así como un resumen mal hecho. Y en parte sí, es verdad, es un resumen mal hecho, pero esto tiene tres razones de ser. Primero, como dije antes, es Wesker el que nos cuenta todo lo que ocurrió, y como él no estuvo presente en muchos de los acontecimientos que se presentaron, él nos cuenta las cosas como él se acuerda. Ese es el argumento de la historia. Ahora, el argumento jugable es que se tenía que justificar la mecánica de que lo puedas jugar de a dos personas, porque sí, el juego tiene multiplayer, y puedes jugar con un amigo. Por eso las historias fueron modificadas para que vayan de a dos personajes. En la campaña de RE0, tenemos a Rebecca y Billy. En la campaña del remake del RE1, tenemos a Jill y Chris. Luego en la campaña de RE3 Nemesis, tenemos a Jill con Carlos. Y ya en la última campaña, que es el asalto a la base de Umbrella en Rusia, tenemos nuevamente a Jill y Chris. Todas estas campañas, a excepción de RE0, estos personajes no van todo el tiempo juntos.
En Re1, tenemos el tema de que podemos elegir a ambos protagonistas, y si eliges jugar con Jill, entonces Chris se pierde, y le toca a Jill buscarlo, pero si juegas con Chris, entonces es Jill la que se pierde, y le toca a Chris buscarla. El punto es que durante todo el juego, estos dos no están juntos hasta que ya vamos por el final, y en Resident Evil 3 Nemesis, la mayor parte del juego vamos únicamente con Jill, mientras que Carlos está quién sabe dónde, y no es hasta ciertos puntos en concreto que nos encontramos con él. En simples palabras, no estamos con Carlos todo el tiempo. Pero aquí, eso se cambia, y estos personajes están juntos todo el tiempo. Y ya la tercera explicación, que creo que sería la más evidente, es que como aquí, se incluyeron 3 juegos, más el contenido nuevo que iban a incluir, claramente tendrían que hacer recortes y modificaciones para que quepa todo, además de que así se puedan adaptar de mejor forma las historias al tipo de mecánica jugable de la Wii, además de que la idea también era que no se sienta como que estamos jugando exactamente el mismo juego pero con otras mecánicas, y así agregar un poco de novedad a las mismas. El juego está separado en capítulos, cuando vayas completando uno, se van desbloqueando el resto. Con respecto a los capítulos de Re0, casi no hay muchos cambios que arruinen la experiencia, sino todo lo contrario, la han mejorado. Muchos errores que poseía el juego original fueron modificados y mejorados aquí. En el original teníamos la lata de tener que dejar en el piso los objetos que no nos caben en el inventario, para ir a buscarlos después, lo cual era una gran molestia al tener que ir y volver por los mismos escenarios para recuperar algo que dejaste tirado. Aquí eso no existe, las municiones y cosas que vas encontrando en el escenario, las tomas y ya está, no tienes que preocuparte de que no tengas espacio en el inventario o que tengas que volver después por ellas. Sobre este punto de los ítems, lo profundizaré de mejor manera más tarde. También otra cosa que han mejorado, son los jefes. El escorpión del Re0 original, era un jefe inicial muy mediocre que te lo podías cargar a puro cuchillo sin problemas. O la pelea contra el murciélago gigante, que por el tema de la cámara fija, todo mundo odió este combate por ser incómodo y difícil. Acá se ha mejorado todo, el escorpión se volvió mucho más fuerte y desafiante, haciendo este enfrentamiento, aunque sigue siendo no tan difícil, es emocionante y divertido. Y con respecto al murciélago, pues ahora ya no tenemos la cámara fija, pero el mismo ha sido mejorado en lo que se refiere a su conjunto de ataques, siendo ahora un enemigo muy escurridizo y feroz a la hora de hacer daño, sin mencionar todo el parkour que tenemos que hacer durante la pelea, lo que hace que este duelo también sea muy emocionante y divertido. También en el juego original, había un 100 pies gigante, este también era un enemigo mediocre, tenía una inteligencia artificial nula, y se ponía a moverse de forma automática por el escenario y ni te atacaba, mientras no te pusieras delante de él mientras avanza, te lo podías cargar sin problemas y con mucha calma y facilidad. Aquí podría decir que lo han mejorado, pero no, en realidad lo han quitado, y en su lugar salen unos monos mutantes. Igual es un enemigo muy intrascendente que nadie va a extrañar, y no afecta en nada que no lo hayan incluido. Con el Proto-Tyrant y con James Marcus, la verdad es que ambos fueron muy buenos jefes en el juego original, y aquí siguen siendo muy fuertes y desafiantes, a la par de entretenidos de enfrentar, sobre todo la batalla de James Marcus en el elevador. En el original, aquí teníamos una cinemática de cómo él subía por el elevador para que podamos luchar con él en la superficie. La cinemática estaba bien, pero podría haber sido mejor si nos hubieran dejado pelear contra él en el elevador. Oh, pero sorpresa, en Umbrella Chronicles, si podemos hacer eso, mientras él sube tratando de alcanzarnos, tenemos que molerlo a balazos hasta llegar arriba. Y su batalla final es súper divertida y desafiante, incluso mucho más que la de su juego original. O sea, en Re0, él mismo era un enemigo muy resistente y difícil en el que teníamos que usar hasta la última bala para ganarle, y aquí, aunque tengamos balas infinitas, y el juego sea de acción desenfrenada, en comparación al otro que tenía una acción muy limitada, aún así, el jefe fue sumamente duro y difícil de vencer. Literalmente tomaron a un tipo duro, y lo hicieron aún más duro aquí. Y una vez que acabamos la campaña principal, se nos muestra un nuevo capítulo, protagonizado por Wesker,
para expandir más su historia de este icónico villano que trabajaba en las sombras. Primero protagonizará el escape del centro de formación de Umbrella, donde se nos cuenta sobre su rivalidad con un nuevo enemigo que jamás se había mencionado en la saga, Sergir Vladimir, uno de los altos mandos de Umbrella, que dentro de la compañía, él era considerado como uno de los hombres más leales de Spencer. Él mismo se presenta en el lugar, para ver por qué Wesker no estaba cumpliendo su misión de recuperar el centro de formación, pero a su vez, él mismo tenía sospechas de que Wesker tenía intenciones de traicionar a Umbrella, así que ahí mismo decide sacárselo de encima, mandando a un nuevo tipo de Tyrant, denominado Ivan, que es a su vez, un derivado mejorado del modelo 103, y que a su vez, al igual que su compañero, trabaja como guardaespaldas de Sergir Vladimir. El caso es que tenemos que pelear contra él en una batalla feroz que te terminará sacando de quicio por lo difícil que es. Sin embargo, terminamos ganando justo para el momento que ocurre la explosión del lugar, y Wesker aprovecha eso para reunirse con los miembros de STARS, comenzando así la historia de Resident Evil 1. En simples palabras, la campaña de Red Zero cumple y mejora muchas de las cosas que contaba el juego original, así como expandir la historia de Wesker de una forma bastante interesante, y que toda fan de la franquicia le encantará. Con respecto al capítulo de RE1 Remake, son pocas las cosas a comentar, la historia se ha mantenido súper fiel a la obra original, omitiendo únicamente la existencia de Barry Burton, y que ahora ni Chris ni Jill se pierden, y hay que ir a buscar al otro, sino que ahora están todo el tiempo juntos, peleando contra todos los enemigos que salen a lo largo de la mansión. Como no podía ser de otra forma, fueron eliminados los puzzles y zonas bloqueadas donde teníamos que buscar una llave para acceder, todo eso fue reemplazado por muchos enemigos a quienes hay que matar, y los jefes se han mantenido fuertes y desafiantes como en el juego original, pero adaptados al tipo de jugabilidad para que encajen como tal. La serpiente gigante es desafiante, muy fuerte y resistente, el Tyrant es fuerte, rápido y muy difícil de vencer, la planta gigante se ha vuelto un duelo duro y eficaz, ya que ahora además de esquivar sus ataques y tener que hacer parkour para contraatacar, también debemos de estar al tanto de los ataques que nos lanza, lo que nos obliga a estar pendiente de múltiples ataques que nos llegan de diferentes direcciones. Además de revivir la historia principal, también este capítulo nos ofrece dos historias nuevas, que llenan varios cabos sueltos de la saga. Una es donde volvemos a tomar el control de Rebecca, y nos cuenta todo lo que tuvo que pasar desde su transcurso desde el centro de formación, hasta cuando se encuentra con Chris en la mansión Spencer. Y el segundo capítulo será protagonizado por Wesker, quien nos explica cómo ha logrado sobrevivir al ataque del Tyrant, y cómo se las ha ingeniado para escapar de la mansión Spencer, antes de su autodestrucción, lo que explicaría por qué lo volvemos a ver en Código Verónica, si ya según él mismo se había muerto. Y poco más que comentar, casi no hay nada negativo en este capítulo, fuera de que ahora Chris y Jill están juntos todo el tiempo, que eso no pasó en RE1, casi toda la historia se ha mantenido fiel al contenido original, así que esto también se lleva un muy buen punto positivo. Y ahora pasaremos al capítulo de Resident Evil 3 Nemesis, donde solo ha habido puras quejas, ya que en comparación a los capítulos antes mencionados, este sería el que más se desvía de su contenido original, cambiando literalmente toda la historia de RE3, a tal punto que lo podemos considerar como un capítulo exclusivo del Umbrella Chronicles. Esto sería el punto negativo que más resalta, y el que siempre ponen como argumento para decir que Umbrella Chronicles es un resumen mal hecho. Como lo mencioné al inicio, el espacio en el disco del juego no iba a caer todo el contenido de los 3 juegos, más el contenido nuevo, y aquí es donde más resalta eso, teniendo que haber recortes y modificaciones para que se pueda incluir esta historia de algún modo. También está el hecho de que acá se han reciclado escenarios de los Resident Evil Outbreaks, debido a que los fondos del RE3 eran fondos prerenderizados, y eso dificultaría el tema jugable. Y sé que me dirán que pudieron haber usado el recasting para que pudieran colocar los escenarios originales para el tema de la fidelidad, pero a ver, de partida, si se ponían los fondos originales, iba a descuadrar mucho la calidad visual con los anteriores juegos, por lo que se justifica en cierta forma que hayan usado los fondos de Outbreak, ya que esos son acordes a la calidad establecida. Y ya que este contenido iba a ser exclusivo del juego, por el tema del espacio, y que ya decidieron que no iban a respetar la historia
historia original para que quepa en el disco, no se calentaron mucho la cabeza con respecto a recrear los escenarios originales y mejor reciclan unos que ya tenían hechos, para ahorrar tiempo y esfuerzo. Se entiende, pero es un punto negativo al fin y al cabo. Aunque tiene sus cosas buenas, por ejemplo, el gusano gigante que nos encontramos en el juego original, el mismo era un enemigo muy fácil de vencer, pero aquí, lo han modificado, y lo han convertido en un enemigo muy poderoso y bastante difícil de derrotar. Muy bien por ese lado, aunque lamentablemente no podemos decir lo mismo de Némesis. Némesis sería el principal problema aquí, ya que este debería de ser el enemigo definitivo, tal como en el juego original. Sin embargo, lo convirtieron en un chiste andante. Primero no corre, sino que se mueve todo acartonado como si tuviera lumbagia. Nada que ver con el original, que era capaz de aparecer por sorpresa, y era tan veloz que era muy difícil esquivar sus golpes. Aquí ya hasta te da pena, parece que ni se puede mover el pobre. Otra cosa negativa sería su icónico grito. En el original, cuando decía Stars, lo decía con un tono que de verdad daba miedo, pero aquí, lo han cambiado por un grito, que más que dar miedo, pareciese que él mismo se apretó las bolas con la puerta. Pero qué mierda de grito es ese. Y lo ya último negativo, es que no tuvimos la batalla decisiva con el rayo láser como en el juego original, o por lo menos una pelea decente contra Némesis, sino que aquí, todo se decide a base de balazos en la azotea de la RPD, y Némesis no dio ni lucha aquí, lo que hace que este encuentro fuera mucho menos emocionante. Si van a cambiar la pelea, al menos háganla más interesante. Este sin duda fue uno de los apartados más flojos del juego. Paralelo a ello, tenemos dos capítulos más, uno protagonizado por Hank, emulando el modo de juego de Red 2, conocido como el cuarto superviviente, y un capítulo exclusivo de Ira Wong, que nos muestra cómo le hizo para escapar de la ciudad antes de la explosión. El capítulo de Ira cumple, es emocionante, y su narrativa en la historia resulta ser muy interesante para todo fan de la franquicia. Vemos todo lo que ha tenido que pasar, cómo se las ha arreglado, y también vemos varios puntos importantes del lore de la saga. Aquí fue cuando Ira comenzó a trabajar para Wesker, y fue Wesker el que le dio ese gancho que le vemos usar en Re 4. Por otro lado, Hank tuvo las cosas más fáciles para gustar. Su objetivo es salir del lugar con las muestras del virus G, y se tiene que abrir paso por la RPD, matando a todo lo que se le cruza por el camino, muy a lo shooter convencional, lo que hace que su historia encaje perfectamente con el tipo de mecánica de este juego. Otro detalle alucinante sería la interferencia que ocurre mientras él va avanzando. Me explico, Hank como tal no habla mucho, y se estaba comunicando con el soldado del helicóptero que lo va a recoger en la azotea. Sin embargo, ocurre una interferencia, y su comunicador se mezcla con señales de radio del área, por lo que mientras avanzamos, escuchamos a personas gritando y pidiendo ayuda, entre todo el desmadre que ha quedado en la ciudad, y llega a ser muy turbio el cómo la gente grita desesperada tratando de sobrevivir.
Lo que comenzó como una idea de las típicas historias de serie B de zombies, aquí se pasó al otro nivel, toma toda una temática de horror que sí se puede tomar en serio. Y ya para finalizar pasamos al año 2003 para ver las dos últimas historias que son exclusivas de este título. La primera historia nos pone nuevamente de protagonistas a Jill y Chris, infiltrándose a una base secreta de Umbrella en Rusia, a la casa de Cherry Vladimir, quien desde el principio ha estado creando una poderosa arma biorgánica con el nombre de Talos, quien sería el arma definitiva de Umbrella, a la que debemos de hacerle frente y derrotarlo, siendo uno de los jefes finales más frustrantes que posee este juego. Y la otra historia lleva como título El fin de Umbrella, en donde tendremos a Wesker como protagonista, quien se ha infiltrado a la base para robar todos los datos de Umbrella y así poder acabar con la misma. Cherry Vladimir no se iba a quedar de brazos cruzados y envía a sus dos guardaespaldas a detener a Wesker, y él mismo se enfrenta a Wesker como jefe final. Esta historia ya sería la más loca de todas, ya que aquí Wesker posee unos poderes que lo vuelven un superhumano, con el cual él es capaz de darle cara a dos enemigos a la vez, en una secuencia de combate que ya directamente parece una pelea de Dragon Ball. Evidentemente Wesker gana y le da su fin definitivo a la empresa del paraguas, y nos queda una escena que conecta directamente con los acontecimientos de Resident Evil 4, ya que en el orden cronológico, RE4 sigue justito después de finalizar Umbrella Chronicles. Curiosamente, previo al lanzamiento del juego, en Japón fue lanzado un manga de este capítulo, donde se nos da mucho más contexto y más contenido que el visto en el juego. Este capítulo ya sería el final definitivo para la empresa del paraguas, la responsable de todos los incidentes ocurridos desde el inicio de la franquicia hasta ese entonces, desde los eventos en las montañas Arklay, pasando por Raccoon City, etc. Todo eso termina aquí. Quizás no de la forma en cómo comenzó, que era un survival horror, pero igual termina siendo bastante poético que la empresa caiga a manos de los tres personajes principales que le dieron vida a la saga desde sus inicios: Jill Valentine, Chris Redfield y Albert Wesker. También fue acertado que haya sido Cherry Vladimir quien estuviera a cargo de lo que sería Talos, ya que así le da algo de peso a su participación en la saga. Si nunca antes se ha mencionado nada de él, entonces que ahora tenga un papel súper importante para Umbrella, fue un punto acertado, para que el mismo no cayera simplemente en ser un enemigo más, o un personaje de relleno. También es excelente que a Talos nos cueste tanto ganarle, lo hace verse como una arma biorgánica potentísima, al nivel de todas las especulaciones que se dieron de él a lo largo del juego. Y como no puede faltar, básicamente Wesker se terminó llevando el protagonismo en esta historia, que en cuanto a sus partidas, él mismo va a estar haciéndole frente a una cantidad de enemigos infernantes, y logrará deshacerse de todos sin despeinarse, para que todos vean que él es el puto amo aquí. En simples palabras, este capítulo exclusivo también cumple para ser emocionante, y le da un cierre con broche de oro a la historia de lo que fue Umbrella, la causante de todos los males hasta ese entonces. Pasando a las mecánicas, el juego, como dije, es un shooter sobre raíles, donde no te puedes mover, sino que el propio juego te va guiando para donde tienes que ir, mientras que tú solo vas apuntando y disparando a todos los enemigos que se te cruzan por delante. Por lo general te irás cruzando con parvadas y parvadas de enemigos sin parar, y para que puedas avanzar sin preocuparte de la munición, el juego te da una pistola que posee balas infinitas, aunque esto no aplica para el resto de armas. Para ello, debes de disparar a los escenarios, los cuales tienen objetos que puedes romper a balazos, y en los cuales puedes encontrar, desde munición para tus armas, plantas que sirven para que restablezcas salud, y unos secretos que vienen en forma del logo de Umbrella, que te desbloquean desde mejoras para tus armas, más puntaje para el capítulo, secretos del lore de la franquicia, e incluso te desbloquea nuevos capítulos para jugar. También vas a tener un spray de primeros auxilios, que aquí serviría como una vida extra. Si te matan, y tienes uno de estos, regresas automáticamente donde quedaste para que sigas luchando. En cada capítulo de los principales, puedes elegir a uno de los dos protagonistas que cuenta dicho capítulo, sin embargo, la única diferencia que poseen son las armas, algunas veces con armas muy parejas, o uno más fuerte que la que tú tienes. Y a lo largo del juego, vas a ir desbloqueando armas, que vas a poder elegir tú mismo el poder usar en tal partida como arma secundaria.
También contamos con granadas explosivas, que son las mismas que vemos en el remake del primer juego, solo que aquí, en vez de ser un arma defensiva, la podrás usar para quitarte de encima a muchísimos enemigos si te ves acorralado. El juego también va a ir calificando tu rendimiento, en el que se basa en cuántos enemigos has matado, cuánto tiempo te tardas en terminar la misión, cuánto daño has recibido, cuántos secretos has encontrado en el capítulo, etc. Esto le da su toque de rejugabilidad, y al poseer un sistema de combate tan adictivo como lo es el shooter sobre rieles, lo que hace que no te aburras en ningún momento, y así rejuegues los capítulos una y otra vez hasta que logres conseguir la calificación S. También vamos a tener bastantes Quick Time Events, o sea, que en pantalla saldrán unos botones en específico que debes apretar para realizar una acción, desde evitar un golpe hasta evitar morirte. Será molesto al inicio ya que aparecen de repente, pero luego te terminas adaptando a los mismos. Por último, tenemos el apartado visual. El juego, como lo dije antes, recicló escenarios del Resident Evil Outbreak, sin embargo, él mismo trabajó con el motor gráfico de la Nintendo GameCube, ya que como ambas consolas de Nintendo eran compatibles, se logró pasar el material del mismo al juego para que corra en la Wii, adelantando así bastante trabajo. Muchos de los modelos de personajes y escenarios, al ser reciclados de sus versiones de la GameCube, cuentan con un 3D que cumple para que el juego se vea bastante bien, incluso en tiempos actuales, mostrando así la potencia gráfica de las consolas de Nintendo. En simples palabras, para ya no aburrirlos, el juego tiene un buen apartado gráfico que cumple para que la historia se vea bien y luzca bien, incluso en tiempos actuales. En conclusión, Resident Evil de Umbrella Chronicles en sí es un juego algo raro y considerado por muchos como un resumen mal hecho. Sin embargo, lo de resumen mal hecho solo aplicaría para sus capítulos de R3, ya que todos los demás capítulos, si bien cambian algunas cosas de lugar, como el hecho de los dos protas de cada historia estén juntos todo el tiempo, cuando no fue así, o el hecho de quitar al 100 pies gigante, pero aún así, el mismo cumple en contarte las mismas historias y agregar contenido nuevo, así como mejorar muchas cosas que los títulos originales flaqueaban. El juego posee un sistema de juego muy entretenido y adictivo que te hará pasar ratos enteros de entretenimiento, a tal punto que incluso se te puede hacer corto. Si bien una cosa que podemos estar todos de acuerdo, es el hecho de que el mismo posee un potencial que muchos hubieran querido ver en juegos convencionales de la saga, con sus jugabilidades conocidas en la franquicia, ya que como a los que no les gustan los shooters, no le darán la oportunidad a este juego, perdiéndose un montón de cosas que de seguro que les encantarán el saberlo experimentar de la saga. Sin mencionar que tenemos aquí muchos acontecimientos de suma importancia, desde explicaciones de qué le ocurrió a Wesker, a Ira Wong, a Hank, o incluso la destrucción de la mismísima Umbrella, todo esto en un juego spin-off que no es muy conocido, o que algunos no quieren jugar por ser un shooter. Lo curioso es que la idea original de este juego era hacerlo con mecánicas tipo Resident Evil 4, pero el productor dijo que esta idea la han tenido que descartar porque se le podría dificultar a los jugadores de Wii, porque se perderían, no sabrían qué tenían que hacer, y que por eso prefirieron cambiar a una mecánica mucho más simple para que nada de eso ocurra. Básicamente trató poco más de tarados a los que juegan en Wii. Fuera de eso, que si los que juegan en Wii son tontos o no, una cosa que sí es de destacar es que el juego, que posee una enorme enciclopedia de lore y momentos importantes para la franquicia, no haya tenido un juego con las mecánicas convencionales. ¿Podríamos tomarlo como punto negativo? Pues sí y no. Sí, porque hay muchos que son muy quejumbrosos y pondrán cualquier pega para no jugarlo, pero también no es un punto negativo, ya que al tener un contenido tan importante, refiriéndome al contenido nuevo, no a las recapitulaciones de los 3 juegos antes mencionados, eso es lo que lo hace único y especial para la franquicia, por no poseer otra forma de disfrutar de este contenido. Con todo lo antes mencionado, por supuesto que recomendaría jugar Umbrella Chronicles. No solo tiene contenido de sumo valor, sino que el mismo es simple de jugar, y sumamente divertido, con el cual podrás pasar tardes enteras divirtiéndote disparándole a los zombies. Así que si te gustan este tipo de shooters, Umbrella Chronicles te encantará. No sé qué más comentar, así que lo dejaremos hasta aquí. Espero el video les haya gustado, nos vemos en la próxima wea que suba, hasta la próxima.